seguí. Hace un par de semanas entrevistamos a Melingo, el artista Melingo, el señor Daniel Melingo, para contar un poco la historia de cómo fue que en los años 90 quiso hacer una obra conceptual entera sobre el Eternauta y cómo en su primer disco, tras el retorno a la Argentina de España, quedaron 3 temas de aquella obra conceptual. Uno es este, Nieve Mortal. La nieve que va a caer. La nieve que Héctor Oesterhel imaginó y que Solana López dibujó. Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta, un personaje extraordinario de la historia del cómic y la historieta en la Argentina. Vamos a compartir ahora con Claudio Bernardes, editor y productor de ediciones Lo Colectivo, historietas de política, el asunto del box de Solano, de la caja, la obra gráfica total de Solano López en una sola caja. Les muestro algunos de los elementos, los muestro aquí a la cámara. Un dibujo original del Eternauta. Un cielo muy gris había perdido sus colores. Les muestro otros, son objetos de colección. Nadie por aquí, en ningún lugar. Y para los que conocen y aprecian la historia, una página inédita, es decir, nunca publicada, de un intento de una nueva versión del Eternauta con el guión de nuestro amigo Juan Sasturain, ex director de la Biblioteca Nacional, el hombre que conmovió en la apertura de esta Feria del Libro, la de 2025, con un discurso en que otras cosas definió esta era, la de Javier Milei presidente, como la era de los sinvergüenzas en el poder, revalorizando el poder de la vergüenza, de tener vergüenza, de no ser otro sinvergüenza. Sin embargo, no se agota ahí la memorabilia posible en torno a la obra gráfica de Francisco López, que es muy vasta y no está solamente relacionada con el Eternauta y Héctor Oesterhel. La idea de que cada cuadrito es una obra de arte, un cuadro. Por ende, se tornan en irrepetibles algunos personajes. El comisario Evaristo, basado en el famoso comisario Evaristo Meneses. Otro de los grandes aportes de Solano López, con su nombre tan de mariscal paraguayo, una figura grande de la historia de la cultura en la Argentina. Claudio, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por favor, agradecido de compartir, de compartir un poco de arte, mucho arte, que exudaba Solano. Realmente lo apasionaba hacer esto. Algunos datos que son importantes: él trabajó un par de años cuando quedó sin padre en el Banco Nación para sostener a la familia, y a los 2 años no lo soportó más y le dijo a la madre que iba a tratar de vivir del dibujo, que era su pasión. Lo que era una utopía. Sí, claro. Pero bueno, el temple y esa vena interna que no te deja descansar, y es el pulso, la mano, que es incontrolable. Para mucha gente que en los 60 y 70, en el segundo apogeo de las historietas en la Argentina, el primero fue en los 40 y 50, tantos apogeos en los 40 y 50 en la historia, una sociedad con poder adquisitivo, un gobierno que pensaba en los trabajadores, etcétera, etcétera. A lo mejor no reconoce la firma, porque se le olvidaron las firmas, pero reconoce los dibujos, que es todo un asunto, los personajes, los que leían historietas a veces sabían más de Nippur de Lagash que de los autores. Claramente, incluso Solano, hasta los 2000 y pico, llegaban books editados en Inglaterra sobre la Segunda Guerra sin la firma. Y eran suyos. Eran suyos. Era imposible negarlo. Así que, bueno, es lo mismo, ¿no?, que con el tema actual del Eternauta. La imagen de Juan Salvo caminando con el fusil al hombro, esa mirada penetrante,
poco vacilante en su andar, que invita a encolumnarse indefectiblemente, es la imagen del Eternauta. Es decir, no necesita ningún texto, no hay un texto que soporte estar ahí en ese cuadro. Y eso es Solano puro. Eso es Solano purísimo. Creo que habría que recuperar un poco más, poner un poco más en relieve en esta interesante actualidad la figura y el arte. Acá estamos hablando de un artista gráfico no se puede decir de puta madre, ¿no? Se puede decir. Bien, de puta madre. De putísima madre, incluso se puede decir, y que se nadie puede se ofenda. decir de putísima madre. En la radio de las madres de Plaza de Mayo se puede decir de putísima madre. Es muy interesante también descubrir cómo fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010, en ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt, en que Argentina era invitada especial, y se pensó una estrategia por la cual Cristina terminó homenajeando en Alemania a Juan Gelman, ¿sí?, un poeta perseguido durante mucho tiempo, que además buscaba y encontró una nieta apropiada en Uruguay, a Osvaldo Bayer, a cuya memoria ofendió el gobierno de Javier Milei, ahora destruyendo un monumento escultórico que lo homenajeaba en Santa Cruz, y a Héctor Oesterheld, representado ahí por su viuda. Esa cumbre argentina en Frankfurt permitió a muchísima gente volver sobre Gelman, ir hacia Bayer y reencontrarse con Oesterheld y la dramática historia de su historia. Nosotros en aquel momento le hicimos una entrevista a Francisco Solano López en la radio pública, en el programa que conducía yo y que producía Rodrigo Lamardo, ambos presentes aquí, Talento Argentino. Y lo hicimos también como para sumar a eso que estaba tácito, pero no se mencionaba, la figura del dibujante. No tiene mucho misterio. Hubo una conversación de 1 hora con Oesterheld, que me invitó a su casa para ofrecerme más trabajo de la editorial, y preguntándome qué es lo que me gustaría hacer como historia nueva. Y yo le contesté que me gustaba seguir con la ciencia ficción, pero con un carácter un poco más realista, más al estilo de las novelas de ciencia ficción que en esa época con Ray Bradbury y Asimov y todo estaban surgiendo y entusiasmando a la muchachada, ¿no? Esto era sobre el misterio, cómo empezó la creación del Eternauta, si recibió instrucciones o no instrucciones, si desarrolló solo el personaje. Y respecto al estilo del Eternauta, le preguntamos a Francisco. Eso era una propuesta que tenía yo para conmigo mismo, y la precisión que le hice a Héctor Oesterheld de que prefería seguir con la ciencia ficción, pero con un toque más realista, se basaba precisamente en el pensamiento que yo tenía respecto a dos cosas. Primero, la humanidad de los personajes, que se reflejara en los rostros y en las actitudes un carácter humano y sensible que se transmitiera al lector. Y el otro, el tema de la ciencia ficción mezclado con la realidad cotidiana, es decir, acentuar ese contraste, que es lo que se ve con más claridad en las primeras, digamos, 15 o 20 páginas de la historia, en donde se va retratando las reacciones de cada uno de los personajes frente al fenómeno tremebundo que estaban viendo a través de la ventana, la gente que moría en la calle. Esto es central para entender la representación actuada del Eternauta, la serie que todo el mundo ha visto, más de 10 millones de personas han visto en el mundo desde su estreno. En este Solano Box hay clásicos, inéditos, realizaciones exclusivas para esta edición, todo hecho en papel de impresión offset de extrema calidad, un formato de 30 por 45, de 45 con papel de 300 gramos, lo que otorga una apreciación de las imágenes únicas. Pero ¿cuántas cajas quedan? Poco y nada, se hicieron 500, fueron a Frankfurt. Solano también viajó en ese momento a Frankfurt, y quedan menos de 50 unidades, diríamos
40 y pico, porque van a quedar en casa algunas por siempre. Algunos datos interesantísimos, al menos para mí, con respecto al Eternauta del 57. El entintador era José Muñoz, que tenía 17 años, y el padre lo llevaba hasta la puerta de la casa de Solano, que tenía en un ático su taller. Ahí se quedaba José Muñoz con 17 años entintando el Eternauta. O sea, Solano dibujabas y un futuro gran dibujante entintaba. Otro monstruito, otro artista de puta madre, José Muñoz. Hay escuela, ¿no? Es decir, no es discípulo. Solano decía, no, discípulo no, porque él tenía su propio arte ya y necesitaba expandirlo. Es interesante eso para el que no supiera. Es un dato muy poco... Cuando el gran muralista Orozco vino e hizo un mural en Argentina en el sótano de una quinta que tenía Natalio Botana, el dueño de Crónica, él hacía el boceto, el diseño general, pero hubo otros pintores argentinos, algunos se llamaban Berni, Spilimbergo, eran más o menos importantes, que fueron los que pintaron. Correcto. Como cuando Diego Rivera hacía un mural, él diseñaba, empezaba y después había trabajadores, obreros u otros artistas. En el caso de Solano, entonces Muñoz entintaba. ¿Qué es entintar para el que no supiera? Bueno, es una técnica... acá en el Solano Box... por ejemplo, tenemos esto. Claro, en el Solano Box vas a ver algunas... inevitablemente hay varias páginas del Eternauta. Algunas inéditas, ¿no? Claro, es como que si vas a hacer la vida de Diego y no pasás el gol con los ingleses. Entonces hay unas páginas del Eternauta, pero están, por ejemplo, sin los globos o con enmiendas que se ve la cinta scotch y un lápiz que dice acaba globo. Porque la técnica en ese momento era lápiz y delinear el lápiz con Rotring. Después venía el entintador, que hace los negros. Y después estaba el letrista, o sea, la historieta generaba una fuente de laburo, es una micropymes. Y necesitaba de personas con mucha capacidad para hacerlo, porque guay con modificar el original, con ensuciarlo, con entintarlo mal. Sí, o modificar. Uno sigue por escuela, por respeto, por ganancia propia, sigue ese camino trazado anteriormente por el dibujante. Yo le digo maestro. Ahora, el dibujante recibía del guionista de Oesterhel el texto, está claro el proceso de a poco. Oesterhel iba escribiendo y iba mandando para que el dibujante fuera dibujando. Una vez que él imaginaba el cuadrito bajo el diálogo original, ¿Oesterhel tenía capacidad de revisión o de veto de esto o no? ¿O iba directamente a imprenta? Prácticamente no hay modificación casi alguna en los 700 y pico de secuencias. No hay a vuelta de correo, o el hermano de Oesterhel, Héctor Germán, era el que llevaba y traía los guiones. Prácticamente no hay comentario. De hecho, hay alguna anécdota con Alberto Breccia, que dibujó la segunda parte. La del 69, que salía en la revista Gente. Y que fue rápidamente concluida. Sí, los lectores escribían pidiendo que saquen esa porquería, literalmente. Eran los fanáticos de Solano López, ¿no? También. No, había un estado general de rechazo a eso que se estaba haciendo, cuando por otro lado estaban dibujando Evita o el Che. Era como que el público de Gente, una revista culta o poco culta, diría yo. Una revista de celebridades que tenía como directora Chiche Helblum. Ponele. Y bueno, pertenecía a la editorial Atlántica de los hermanos Vigil. Durante la dictadura de Onganía, además. Sí. Así es que no había mucha vuelta. Ese experimento, Alberto, él cuenta que estaba en una etapa experimental artísticamente. Voy a hacer un apunte sobre eso. En el momento del asesinato del Che, que es previo a la publicación de Oesterhel, lo que ocurrió, del Eternauta de Oesterhel y Breccia, lo que ocurrió con la revista Gente, que había copiado su nombre de una revista estadounidense llamada People, una revista de celebridades, es que estaba fundida, técnicamente estaba fundida. Y a Chiche Helblum, que tenía un pasado en el Partido Comunista, con carnet de afiliado y todo, no es que yo lo diga, se le ocurrió como redactor, en rigor de la revista,
una idea de producción importante. Como el hermano de Ernesto Che Guevara vivía en Buenos Aires, le ofreció llevarlo en el avión de la editorial Atlántida a reconocer el cuerpo de su hermano en Bolivia y acompañarlo con un fotógrafo en ese periplo, con lo que consiguió un documento mundial, una exclusiva muy rimbombante y muy sensacionalista de el cadáver del Che, el Che muerto, el lugar. No es la foto icónica que sacó otro reportero gráfico argentino, sino una producción muy grande. Cuando Chiche hizo eso, volvió y produjo un número especial de Gente, la revista Gente vendió más ejemplares que nunca en su historia y él quedó consagrado como un icono de la producción periodística. Eran esas aguas complejas en los 60 también. Breccia, Solano López o Estergel no pensaban como la editorial Atlántica, está claro, y hay laburos de ellos sobre el peronismo o el Che Guevara, aparte de eso, pero el público que consumía Gente evidentemente no estaba preparado para una producción de este carácter político, digamos. Desde ya, Alberto cuenta en esos momentos que él estaba en una etapa de experimentación plástica, que estaba un tanto harto de entintar y de plumines. De la historieta, digamos, ¿no? No, de cómo hacerla. Okay. Es el viejo Breccia que fue como oscureciéndose, por decirlo de alguna manera. Sí. Osco. Un tipo de matadero, rudo, qué sé yo. Sí, parece que en el matadero hay mucho rudo. De Aedo, que tuvo la escuela y vivió la familia Brecha ahí en Aedo, de donde somos, hasta el fin de sus días. Bueno. Claro, el origen es de Mataderos, claro, claramente. Sí. Claramente. Él decía alguna vez con Juan Sasturén en el programa Cuadritos de Canal Encuentro, retratando el mundo violento, fuerte, con olores, con carne, con pudredumbre, con muerte, en que se crió. Él explicaba un poco su bosquedad, su temperamento y su dibujo, ¿no? Así es. Bueno, Enrique es otro artista. Enrique Orecha. Enrique, sí. Bueno, él decía que estaba en una etapa experimental y estaba con mucha gilet, mucho vidrio, mucho trabajo experimental, y que eso tampoco para el momento en la historieta era bien recibido. De hecho, eso sería el fracaso del Eternauta 2, entre comillas. Sí, yo creo que el origen del posible fracaso o no aceptación es de dónde se publicó. Es posible que sea así, por eso hay que connotarlo. La tercera etapa posible, la idea de que Solano dibujara un Eternauta con guiones de Juan Sasturán, que está vivo y sabe más que nadie en este mundo sobre historietas. Sí, fue una... Solano siempre tuvo ganas de revancha, o de volver, de continuidad. De hecho, termina siendo el regreso del Eternauta con Paul Maistegui, que es una historia que se entrecruza, tal vez sin pensarlo de forma directa, pero termina siendo casi una historia de hijos, porque queda Martita, es la que rescata y vuelve para la vuelta de Juan Salvo, es la que lo busca. Martita. Sí. El personaje de la hija de Juan Salvo. Que en la serie, bueno, no. No, todavía no, sería una segunda parte, ¿no? Sí. Y bueno, tenían esa comunicación con Westergel donde no había vuelta atrás, no había correcciones prácticamente, fue una cosa así muy fluida. Los rostros, los personajes, las acciones, los escenarios. En la historieta, digamos, en el dibujo principal, en el cómic, es bastante normal que el guionista envíe, el dibujante devuelva, y cuando el dibujante devuelve ya está hecho el producto. El guionista no puede variar demasiado, salvo que tenga una objeción muy grande. Viéndolo trabajar a Solano, uno entiende por qué eso no sucedía, porque tenía muy bien definidas las cosas, una memoria fotográfica excepcional. En el Solano Box hay una hoja también que hizo una historieta que no concluyó con Sacomano. Ah, ¿en serio? Sí, que se llama Calle Corrientes. Él estaba en España, exiliado con Gabriel, con su hijo, que también hay que poner en relevancia que estaba secuestrado en la ESMA, Gabriel, que es el autor de Paraguay, de Historias Tristes y de Ana. Historias realmente tristes las hicieron en España. Salió de un cautiverio Gabriel con pasaje de ida en Avenida Libertador, una valija y un Falcon hasta Ezeiza. No volvió más Gabriel desde aquella época. ¿Está allá? Está allá, sí. No tiene mucho interés, casi nulo de nada con respecto a todo esto.
y Solano se fue con él. Ahí generan Paraguay, Ana y Historias Tristes, que la verdad son Muy tristes. realmente tristes. ¿Y vos te comunicaste para comentarle el Solano López Vox y él no tiene ningún interés? No, que ya cuando trabajábamos con Solano, me hacía este comentario y sí, había comunicación, pero no pasaba de ahí. Quiero mostrarle, Y compartir ahora- con aquellos que pueden ver las imágenes. ¿Y con el en nuestro Eternauta y todo lo que está pasando tampoco? No No sabes. tengo idea, no tengo contacto directo Ah. con Gabriel yo en en, este Ah. momento. en nuestro canal de streaming, que además la caja tiene homenajes al Eternauta realizados por otros artistas plásticos. Este es el homenaje que, por ejemplo, aporta Daniel Santoro, saben que Santoro trabaja mucho con las ironías y los dobles sentidos, lucha de clases. Es Daniel Santoro, artista contemporáneo, Es vivo, fantástico. uno de los grandes, Los Gloucester arriba. mostrando otra de las posibilidades, ¿no? 17 dibujantes. El otro día el Tommy subió a las redes su dibujo. El rosarino, ¿no? Sí, yo lo llamo, le pregunto si quiere intervenir y dice, me muero. Lo amo a Solano, y cuando le pregunto a Solano va a participar el Tommy. El Tommy, una bestia, me dice. Para los que no ven, lo que Santoro dibujó es el Eternauta peleando contra un gorila gigantesco, ¿no? Sí, lucha de clases. Lucha de clases ahí en el marco típico de la Nevada Mortal. Participan el Tommy, O'Keefe, Alejandro O'Keefe, Luis Escafati, que me causó una sensación muy, Mi amigo Luis Escafati, que quizás está escuchando el programa en Mendoza. muy agradable, porque ellos están subiendo esos trabajos que aportaron a este Solano Box de A forma... sus redes, sí, claro. Sí, y yo exploto de alegría y de orgullo y digo, bueno, después intervinieron algunos dibujantes que siempre me gusta producir en esa forma, donde están los, digamos, consagrados, y abrirle puerta a gente que tiene un enorme talento, pero que no tiene tanta posibilidad de editar. Están Sebastián Maiza, Kirwan, varios otros dibujantes que han participado, como te decía, Escafati, O'Keefe, el mismísimo Santoro. Voy a meter la pata porque son 17, Ciruelo. Bueno, una playa, digamos, sí. un seleccionado. Estamos con Claudio Bernardes, editor y productor de ediciones Lo Colectivo, que se tomó el trabajo de hacer un box con 500 objetos artísticos numerados de la trayectoria de Solano. Hablabas recién de su trabajo con su hijo, Gabriel Solano, que nunca volvió a la Argentina después de su exilio, y de la relación de Solano López con un personaje histórico famoso, el Mariscal. Solano López, esto es Paraguay, 1865-1870, una tira de los dos, de padre e hijo, contando la historia de Solano López, nada más y nada menos, ¿no? El mariscal que había llevado en su momento, pese al odio de Inglaterra por ello, a ser de Paraguay el país más progresista y avanzado de América Latina. Allí vino la guerra que conocemos como la Guerra de la Triple Alianza, que en realidad fue que Inglaterra empujó a Argentina, Uruguay y Brasil para que destruyeran un estado que no dependía de Inglaterra y que se negaba a ser colonizado. Porque la verdad es que si no valorizamos eso, qué se cuenta y quién lo cuenta, no nos damos cuenta de algunos tópicos políticos. Has traído a la radio también unas serigrafías para que nosotros podamos sortear entre los oyentes, regalarles a los oyentes. Sí, son unas serigrafías que se hicieron... Ahí te estamos tomando. Y están buenas. Esas- Sé que mucha gente se va a tentar. Es un producto un tanto picante para la época, entonces en agradecimiento... Para que los que nos escuchan por radio, ¿qué se ve en la serigrafía? Es la imagen del casco del Eternauta, segunda o tercera etapa, digamos, como la dibuja Solano en el regreso del Eternauta, que hay una imagen mítica que es un progreso de una nieve, un ser muy pequeño en la distancia que va en aumento hasta que queda enfocado en un primerísimo plano Los ojos. su rostro, que circula mucho en remeras actualmente. Es verdad. Bien, y ahí cuando circulan remeras, nadie paga un derecho de autor, ¿no? No, claro, no, claro. Igual en momentos así de efervescencia es como favorable. Es favorable. Incontrolable y de alguna forma favorable. Yo lo que más rescato de toda esta situación, en primer lugar hay varios rescates, pero en primer lugar
pongo el estrepitoso aumento en la averiguación de identidad que hubo en los registros de Sí. abuelas Las y mamás. Me dudas. parece lo más grosso de todo, festejo por eso. La reivindicación de los 30.000, si algunos mamarrachos hablan de 9.000, me parece un horror igual el Estado organizado para delinquir, o sea que la cifra es una cuestión secundaria, no pongo el Énfasis objeto ahí. en eso. La idea poderosa de que tal vez los nietos apropiados de Westergel están mirando en algún lugar en la Argentina Hay muchos que quieren La ser serie. nietos. la serie, Bueno, están mirando yo- la serie y están preguntando, Sí, che, y no tendré seré algo que ver? nieto. Yo he tenido largas charlas con Elsa Sánchez, una mujer extraordinaria, algo también que hay que poner en relevancia. Si alguien en toda esta porquería sufrió porque Claro. Elsa. quedó en vida, Fue Elsa. es Elsa. Elsa me contaba unas cosas... Un marido, 4 hijos, dos yernos y dos y nietos. y su situación posterior, bancando a 2 críos de 4 años, que tuvo que ir a trabajar para sostenerse porque estaba en la ruina, y termina trabajando en el Banco de Galicia, porque bueno, Elsa era gallega, ella me decía, no nos morimos, nos desgastamos, porque la vitalidad de esa mujer era extraordinaria, admirable. Ahí voy a llorar. Cuando uno dice que se siente mal o bajoneado, dice pensá en las abuelas, y en las madres es así, es así. José Pablo Feynman, que era amigo de Elsa también, como tanta gente, contó una vez en televisión una anécdota extraordinaria con Néstor Kirchner, presidente, que es que ella es invitada a un acto y en un momento Néstor Kirchner le da la mano, le dice, venga que la ayudo, la abraza a caminar y a deslizarse, y después ella diría, yo no puedo creer, un presidente se preocupó por mí, me dio la mano, me abrazó, me preguntó cómo me sentía, un rasgo de humanidad, si se quiere, y no de oportunismo, no había por qué, que ella siempre destacó. Bueno, el hecho también, habría que contarlo del Nestornauta, ¿no? Como yo intervine en esa situación cuando la descubrimos ya en la calle, que eran afiches, que se anunciaba el evento del Luna Park. Sí, claro, Claro, que la fue la última juventud. aparición Me acuerdo que pública de íbamos- Néstor La Kirchner. juventud Me, con me Néstor. acuerdo que íbamos con Solano en un taxi hacia no sé dónde, y paramos de noche para ver un Uno de los afiches, ¿no? Sí, se quedó sorprendido. Ay, se lo voy a contar al Ahora, creador. para que se tome en cuenta, ¿no? Las eras, las épocas, quienes llegan a un lugar o qué sé yo, cuando eso ocurrió, cuando la ciudad apareció afichada con el Nestornauta en lugar del Eternauta, anunciando en rigor un acto que fue el último en vida de Néstor Kirchner después de una internación, un discurso a los jóvenes en el Luna Park. Años después, el gobierno de Mauricio Macri prohibió el Eternauta en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Intentó prohibir el uso del Eternauta, la lectura del Eternauta, que se compartiera con los alumnos el Eternauta, porque nunca comprendió la diferencia entre el Eternauta y el Nestornauta. O si la comprendió, tal vez notó el verdadero sentido político. Correcto, e hizo voy- lo que nadie se animó nunca. Voy por la segunda. Yo intervine en esa postura, en ese proyecto que lo manejaba Franco Vitali, el Sí. hijo de De Elvio Vitali. Yo intervine en eso y en realidad es lo mismo como cuando salió la cámpora, que le empezaron a pegar antes que empezar a caminar, porque Exactamente. no son tarados, saben de qué es lo que viene. Algunas cosas jugosas. En la página de Lo Colectivo hay una nota que subimos, ahora vamos a subir otra en relación a lo periférico. Ediciones Lo Colectivo, ¿no? Lo Colectivo, en la www.com.ar, que estamos ahí, tuvimos que dejar de hacerla en papel, pero bueno, la seguimos en lo digital. Subimos una nota muy interesante sobre la hermana de Héctor Westergel, que es prácticamente desconocida, Nelly, que es una gran diseñadora, es la creadora de los plop. Los plop son los cuentos para niños que se abren y salta la figura. Sí. Que hay que tener una destreza mental con conocimientos de arquitectura y demás para poder diseñarlo y hacerlo y llegar al lugar que querés. Ella era una número uno. Una en eso. expresión onomatopéyica que proviene de la historieta, ¿no? Cuando alguien se caía, Plop. plop. El Claro, ruido, esto sube. Nelly hizo toda esa colección de plop. Sí, Yo de era muy los fan. libros más clásicos que te puedas imaginar. Bueno, y editamos una nota. Ella vivía en Neuquén
y tenía una situación muy compleja también de que le aparecían servicios, preguntando por el hermano que tenían de una editorial. Entonces vivía como recluida, con una desconfianza extrema. De hecho, la persona, Patricia Arana, que le hace la nota, le cuesta un montón llegar hasta ella y que ella diga, sí, soy yo. Cuando ha pasado lo que ha pasado en una familia, ¿no? Un holocausto familiar, si se tiene en cuenta. Los Oesterheld, también recomendamos la lectura de un libro de investigación sobre la historia poderosa de este hombre que fue agrimensor de vocación, que un día descubrió que podía ser escritor, que terminó siendo el dueño de una editorial, que hoy todo el mundo recuerda, pero que ha sido un fantasma durante un gran tiempo de la vida argentina, y además algunos comunicadores ultramontanos de derecha, las redes sociales de los libertarios, etcétera, han insistido en contar historias medio absurdas que no conviene la pena ni repetir, porque se basan sobre todo en el prejuicio y en el odio. Amás mucho esto, ¿no? Me encanta, lo pasé muy bien. Le hice un homenaje en vida a Solano, que tuve un incidente con él muy extraño cuando le dije de esto, y también le hablé de la necesidad de empezar a prolijar el tema de la herencia, de los derechos con los pibes y qué sé yo. Nos veíamos con mucha frecuencia los sábados. Él compraba unas empanadas espectaculares a un par de cuadras de la casa, y en Sánchez Bustamante y Díaz Vélez, y yo caía con un tinto. Y planificábamos y disfrutábamos. Una persona muy culta, muy amable, con un ego domesticado, pero lejos, voluntarioso. Todas las mañanas estaba pila, tenía más pila que nosotros, tenía 82 años, nos pasaba el trapo. Y de pronto se corta la comunicación, y yo lo llamaba y no me atendía, y me atendía Beto Lorenzo, que era su asistente, y bueno, después te llama y así, algo estaba mal. Y de pronto un sábado suena el teléfono en casa y me dice, ¿cuánto tardás en llegar? Porque ya encargué las empanadas. Nada, voy para allá. Y resulta que lo había estado pensando y le había caído muy mal la idea. En un principio decía, me estás enterrando. Pero después lo pensé y tenés mucha razón y está muy bueno, así que vamos para adelante. Yo le había pedido que únicamente sea él el que llevara la dirección artística de este Solano Vox. Le digo, ¿sabe qué pasa? Solano después va a venir cualquier editor a hacer cualquier chanchada con sus trabajos. Yo le prometo hacer algo realmente como se hizo. Impresionante, algo hermoso. Y que los sanguchitos se los coma usted en la fiesta, no los demás. Bueno, terminamos haciendo una gran festichola. Después del 25 histórico de mayo del 2010, estábamos todos muy excitados, sí. Y a las pocas semanas hicimos una reunión multitudinaria en el Tazo, la pasamos muy bien, salimos todos bien picaditos y disfrutamos del encuentro, y él estuvo muy, muy a gusto. De hecho, Santoro se le sienta al lado, que no lo conocía, y después me agradeció eternamente el encuentro. Me dice, porque no sabés lo que disfruté, lo que aprendí, sentado ahí al lado comiendo las cosas que hablamos. Claro, me imagino que habrán desarrollado un ¿cómo se dice cuando haces esos cursos intensivos? Curso veloz. Un workshop veloz al lado de Solano, ¿no? Muestro Santoro. También una cosa un poco impresionante. Es el dibujo de Solano López de 1999 de Nueva York, en la zona de las Torres Gemelas. ¡Pum! Plop. Plop. Es muy interesante escucharte y emocionante también toda esta cantidad de anécdotas con Solano López. La pasé muy bien, disfruté de la persona, del hombre, del artista. Nunca lo tomé como trabajo, yo lo cuidé más que nada, lo evité. Lo acompañaste y lo admiraste. Quiero Correcto. decir, porque estamos en radio, que lo que Solano López dibujó es la zona de las Torres Gemelas de Nueva York, vista desde enfrente con una explosión detrás. Aquí podría ser una explosión nuclear, un bombardeo. Esto ocurrió 2 años antes del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Algo pasó. Pasaron cosas. No entendí nada, pero es fuerte, ¿no? Es fuerte verlo, y es fuerte saber que a veces el imaginario se repite en la realidad. La dirección artística de este trabajo es de Solano, ¿no? Sí, cuando peló los originales de Baristo, que a mí me apasiona esa historia, Es
El comisario Evaristo Sí, Meneses. el cuidado del trabajo, hay un fotolito hecho por cada página, está impreso en unas máquinas offset. Yo hice ahora una nota editorial que estuvimos en la Feria del Libro y la llamé Irrepetible. Y cada dibujo, como se notará, cada dibujo es un cuadro. O sea, Sí. si la cantidad de horas hombre que tiene cada dibujo pudiera mesurarse, son años de la vida. Ese caminar, esa página así tal cual, la tomé primero porque es terrible, después porque Solano tenía enmarcado esa misma página Del de una comisario exposición Meneses. en Londres que se había hecho con el laburo de Solano, de Meneses. Nada más y nada menos. Para poner en valor, ¿no? Una parte que no es el todo del Eternauta. Tengo dos inquietudes. Una, me escribe un montón de gente por la serigrafía. Dos, o sea, ¿dónde tienen que escribir Carlos Deciles o cómo sorteamos la serigrafía? Y dos, si alguien quisiera la caja Solano Box, ¿cómo hace? Las serigrafías nuestras las vamos a sortear mañana en el programa para darnos 2 horas para que puedan participar muchos. Vamos a sortear, ¿cuántas son las que trajiste? Creo que son 4. Vamos a sortear 13. No, vamos a sortear. Está muy bien. Vamos Bueno, a sortear todas. Vamos a entre sortear los- dos. La de la explosión, también queda. Ok. Bueno. La del plop, buenísimo. Sí, la del plop. Así que esas las vamos 4. a sortear mañana. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta es, si alguien quisiera, que supongo que es mucha la gente, por esto que decís, aprovechando la moda, también Sí. encontrar a Solano, que es nuestro patrimonio nacional, ¿no? Porque Correcto. ahora se daba mucho ese debate si es extractivismo cultural o no. Digo, ¿cómo encontrarnos con la Solano Box? Bueno, ahí en locolectivo.com.ar es un contacto rápido y seguro. Locolectivo.com.ar. Para poder comprarla. ¿Se puede comprar con tarjeta en cuotas? Se puede comprar, no es Mirá ese, buenísimo. viene también con esta lámina. Impresionante. Es una lámina, les cuento a nuestros amigos en la radio, Fuertísima. que tiene nada más y nada Es menos una- que la mirada del Eternauta. Son los ojos del Eternauta y nada más en la versión de Solano López, que inventó la imagen del Eternauta. Claramente, esa tensión en esa hoja que mostraste, esa cabeza está hecha para Solano Box. Y la tensión que tiene la mirada es impactante, no está registrada en ninguna viñeta porque no existe, no pertenece al Eternauta en sí, sino que la dibujó, como le dije, me dice, ¿para qué hacerla? Para usted, le digo, para sí mismo y para dejar testimonio del 2010 de una cabeza de Eternauta. Y cuando lo vi, además se toma dos días. 2 días y ya la tenía cocinada y Impresionante. me sigue impactando, la veo al día de hoy y me sigue impactando la tensión de la mirada, o sea, hay que tener mucho lápiz, ¿no? Para bancársela. Eso que después la adaptación con Bruno Estañaro, director, 5 guionistas en total y los ojos de Raim, buscó. Gracias por haber estado aquí Por con favor, nosotros. un placer. Muchas gracias, un placer. Claudio. Gracias por las Agradecido. anécdotas, emocionantes. Claudio Bernardes, editor. La música de Melingo. Juan Salvo. Sac